Tardes, bienvenidos a este conversatorio, Las raíces romanas de la pintura sacra de Juan Cordero. En este conversatorio participamos la Embajada de México ante la Santa Sede, el Instituto Romano de la Sociedad de Goerres y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan Cordero es uno de los grandes pintores mexicanos, de los muchos pintores mexicanos de nivel internacional, que hermana a las dos naciones. Juan Cordero estudió en la Academia de San Lucas de Pintura de Roma, tuvo como maestros, entre otros, a Peregrín Clavé, que después fue director de la Academia de San Carlos en la parte de pintura. Tuvo también como uno de sus maestros a Natal de Carta, uno de los grandes también pintores europeos. Juan Cordero se hermana con Italia en virtud no solamente de haber estudiado en esta academia, sino también por el hecho de haber sido premiado con dos obras de las mejores que realizó siendo todavía estudiante. Una sobre la llegada de Cristóbal Colón de su primer viaje ante los reyes de España. Se narra toda la alegoría de cómo fue el encuentro pues de los reyes con los nativos que había llevado del Nuevo Mundo Cristóbal Colón. Y hay otro también que representa una de las figuras bíblicas más importantes, Moisés. Pero después Juan Cordero se traslada a México y realiza una obra de carácter religioso, también una obra de carácter laico. De hecho, para el maestro Diego Rivera, el gran muralista mexicano, Juan Cordero fue el primer muralista de carácter no sacro, vamos, el primer muralista de carácter profano o laico, si le queremos llamar, con un mural que hizo en la Escuela Nacional Preparatoria. Pero vamos a escuchar justamente los detalles de la vida y obra de Juan Cordero a través de dos de nuestros ponentes, todos ellos de enorme prestigio. Estamos hablando primero del doctor Ignacio García Lascurain. Él es investigador del Instituto Romano de la Sociedad de Goerres. El doctor García Lascurain es mexicano, es historiador especializado en historia medieval y moderna del cristianismo. Nació en la Ciudad de México en agosto de 1988. Realizó desde el 2008 estudios en historia, historia del arte, teología y derecho en las universidades de Friburgo, en Brisgovia y Múnich, graduándose sucesivamente de bachiller, maestro y doctor. Entre el 2016 y el 2018 fue becario doctorado del Instituto Romano de la Sociedad de Goerres en la Ciudad del Vaticano, institución a la que regresó en el 2021 como investigador asociado. Desde el 2021 imparte clases en la Universidad de Potsdam, casa de estudios a la que está adscrito su proyecto de investigación postdoctoral sobre la visión de la Edad Media en la Curia romana durante el siglo XIX. Publica regularmente en revistas especializadas, especialmente en Alemania, Austria e Italia. Es autor de una monografía sobre las relaciones de la Orden de San Juan de Jerusalén con el papado en el siglo XV, así como de diferentes artículos en libros, aparte de desempeñarse en el pasado como profesor en la Universidad Católica Lumen Gentium de la Ciudad de México y de trabajar en un proyecto agrícola en la Sierra Madre del Sur de Chiapas, y ha impartido conferencias en Inglaterra, Italia, Polonia, México y Alemania. Adelante, doctor. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, señor embajador, por esta invitación que me honra tanto y que me da tanto gusto para poder compartir con ustedes algunos pensamientos sobre la obra sobre la raíz, sobre el origen de la obra de Juan Cordero, según mis investigaciones. Traje una pequeña presentación que les voy a mostrar, que se titula Perfecto, ¿pueden ver todos la presentación? Sí. Bueno, pues voy a hablarles en unos breves minutos sobre la legación mexicana ante los estados pontificios a través de algunas fuentes documentarias del Archivo Apostólico Vaticano. ¿Por qué ello? Bueno, pues porque Juan Cordero fue parte de esta legación. Él
4 años perteneció al personal diplomático de nuestro país, representando los intereses de nuestro país ante la Corte de los Papas. Es por ello que les quiero introducir esta pregunta rectora: ¿qué informaciones nos brindan algunos de los documentos del Archivo Apostólico para el mayor conocimiento de la estancia de Juan Cordero aquí en Roma, para posteriormente ilustrar citando la novela de Manuel Paino a quien fuera el hombre de la situación, es decir, el encargado de negocios José María Montoya, a quien debemos muchísimas informaciones al respecto, para más tarde, en un segundo paso, ver cuáles eran concretamente las tareas de Juan Cordero durante y después de la Revolución Romana, un evento que permeó de forma definitiva su estancia aquí en la Ciudad Eterna. Comenzamos pues con este lema, Florent in nomine Domini, que las artes florezcan en el nombre del Señor, lema propio del gran Cordero, en el busto que él hizo Tomás Pérez, otro de los becarios del gobierno mexicano aquí en la Academia de San Lucas, alrededor de 1851 y que se encuentra hoy en día en el Munal, un busto de yeso. Tomando esto, que las artes florezcan en el nombre del Señor, pasamos a aquello que encontramos en todos los anuarios pontificios, todavía no existían con ese título, ese es un título que tenemos apenas desde 1860, antes se llamaban simplemente Notizie per l'anno, etc., es decir, noticias para el año, digamos, 1851, 52 o 53, dedicados al cardenal, a diferentes. Y en todos ellos encontramos en las listas del cuerpo diplomático Don Giovanni Cordero attaccato alla legazione, es decir, adjunto de la legación mexicana. Así entramos pues en nuestro primer tema, el hombre de la situación. Él era el adjunto, ya lo vimos, pero ¿quién más estaba? ¿Quién más formaba la legación mexicana en aquellos años? Pues bueno, la legación que se encontraba en la Piazza de la Colonna Traiana, es decir, en lo que hoy se conoce como el Palazzo Valentini, en el número 84, estaban José María Montoya, quien veremos en pocos segundos, Pedro Escandón como primer secretario desde bastante tiempo. Él llegó con José María Montoya cuando se abrió la legación en 1836 con el primer embajador que tuvimos aquí, que fue Guillermo Bonilla. Y luego estaba también José Manuel Hidalgo fungiendo como segundo secretario. ¿Qué ocurre en 1854? El puesto de agregado se vuelve vacante, es decir, Juan Cordero ya no está residiendo en Roma en ese momento en calidad de diplomático mexicano y la embajada se traslada al Palazzo Ruspoli al Corso, es decir, cambia totalmente. ¿Qué vamos a ver ahorita? Lo que nos dicen estos papeles de Montoya de los años anteriores. Estos papeles se encuentran en el fondo que conocemos como el Archivio de la Valle del Búfalo, en los números que van del 236 al 284. Viene siendo la correspondencia privada y oficial de José María Montoya entre los años 1836, nuevamente el año en que se abre la primera legación de nuestro país, aquí en la Ciudad Eterna, y 1852, cuando cesan las funciones de José María Montoya, quien fallece poco después. Tenemos aquí correspondencia de mexicanos en Roma o bien en Italia, como es Anastasio Bustamante, quien va a recomendar a Juan Cordero como el becario, digamos, principal de la Academia de San Carlos aquí en Roma. Tenemos a José María Gutiérrez de Estrada, político yucateco que vive muchos años en Roma. Tenemos otros personajes como el padre franciscano Bonaventura Lesprón, un, digamos, fallido obispo que es todo un personaje de aquí de Roma.
Tenemos también la correspondencia con el personal de la legación, de todos los niveles. Tenemos a Guillermo Bonilla, a Ignacio Valdivieso, ellos son los embajadores, a Manuela Reinsar, pero también al secretario Pedro Escandón, que va y viene, así como a Valerio Radice, quien es el gestor del gobierno mexicano ante el gobierno propiamente pontificio, y la correspondencia de Juan Cordero, de Ramón Agea y del antes mencionado Pelegrín Clavé, todos ellos artistas o bien directores de la Academia de San Carlos y becarios. Quiero mostrarles ahora, llevar su atención a la tumba de la hija de Montoya, quien es realmente el eslabón perdido entre estos papeles y lo que sabemos de Juan Cordero en Roma, quien fuera Ana Luisa Montoya, como viene aquí escrito en latín en la entrada de la capilla de San Pablo de Santa María in Araceli, aquí en el Capitolio, en mármol de Carrara y mosaico. Vemos el retrato de ella, no en mosaico. Ana Luisa Montoya, hija de José, legado mexicano ante el romano pontífice, esposa de Pío del Búfalo, marqués de la Valle, insigne en su ingenio literario, en su piedad y en su beneficencia con los pobres. Su vida se apagó el 25 de septiembre de 1856, cuando apenas tenía 26 años de vida. La puso este otro personaje. Ella muere y ella tiene a su cargo todos los papeles de su papá, y estos papeles de su papá, de José María Montoya, la vida de la legación, también con Juan Cordero, van a pasar a formar parte de estos fondos que va a adquirir el Archivo Apostólico en los años 40 del pasado siglo. Por eso es que tenemos aquí esta información. ¿Quién era José María Montoya, este personaje con el que Juan Cordero tenía que tratar prácticamente una vez a la semana? Pues bien, él era un abogado originario de Amozoc, Puebla. Como sabemos, Cordero pues también era poblano, los poblanos en Roma. Él había sido diputado de la Nueva España en las Cortes en el último año todavía bajo el dominio español, y posteriormente prestó servicio en diferentes niveles en la legación mexicana de Washington durante 9 años, entre 1824 y 33. Posteriormente lo tenemos algunos años en el ministerio en México, el secretario particular de 2 ministros de Relaciones, y posteriormente, el 26 de junio del 37, es nombrado como encargado de negocios en la recién creada legación mexicana aquí en la ciudad de Roma. Se traslada a Roma y aquí permanece hasta su muerte. Uno de los datos que les quiero contar, porque pues habla mucho de su papel en la vida cultural de México, en sentido amplio, no solo arte, sino también ciencia, es que el 10 de mayo de 1850 lo hacen miembro correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Él tiene otra hija, Emilia, que vive con él. También hay una ama de llaves, que es la señorita Atenaes. Ellos viven propiamente en la legación y pasan los veranos siempre en Frascati. Él representa la continuidad de la legación ante constantes cambios que serán en ambas partes, tanto en Roma como en México hay cambios, y la continuidad es él. Claramente lo dice otro documento del Archivo Apostólico, que se encuentra, sin embargo, en Secretaría de Estado, en la correspondencia Gaeta Portici, es decir, las cartas oficiales durante el exilio del Papa en Gaeta. Ahí en las cartas credenciales para el embajador Valdivieso viene claramente expresado cómo José María Montoya es la continuidad en medio de estos cambios. ¿A qué se dedica la legación? Pues bueno, tareas clásicas, como vienen siendo nombramientos y prebendas con la dataría apostólica. Para eso hay la figura del expedicionario apostólico, que en estos años es Valerio Radice. Las dispensas matrimoniales, tenemos varios casos que tratan, todos ellos salen de estas cartas de la Valle del Búfalo. Hay un matrimonio de Concepción Mendizábal con su primo, que dura años la dispensa. Procurar reliquias, algo que hace constantemente Montoya,
privilegios litúrgicos y también de forma específica la atención a los estudiantes de la Academia de San Carlos, es decir, esta raíz romana de Juan Cordero. Les comparto esta pequeña carta muy al inicio de este proyecto. Como sabemos, en el 46 llega Cordero a Roma. Es una carta de Montoya a su amigo José María Ortiz Monasterio, datada el 18 de octubre del 43, donde pues da las gracias y dice claramente: si hubiera en México buenos escultores, lo mejor sería hacer una columna semejante a la de Trajano en esta ciudad, que es el más bello monumento que resta de la antigua Roma, pero será casi imposible hacerlo por ahora en México. Por cierto, el general Bustamante está viajando en el norte de Italia y no sabemos si vendrá a pasar el invierno aquí a Roma. Basilio Guerra está en Jerusalén, etc. Pero ahí vemos las dos raíces. Por un lado, este deseo aparente de crear, pues bueno, de romanizar a los escultores y seguramente también a los pintores en México, en la medida de lo posible. Y por otro lado, el personaje Bustamante, que ya está en Italia y que obviamente va a tratar a José María Montoya. Otra de las cartas que nos muestra este valor que nos da el fondo de la Valle del Búfalo para nuestro tema es aquella que escribe Pelegrín Clavé a Montoya desde la Ciudad de México un 13 de enero de 1849. Primero le reclama a Montoya, hace mucho que no le escriben. Por otro lado, le comenta de una exposición donde expone también Cordero y habla del gran potencial para el arte que hay en la Academia de San Carlos. Y luego dice este enunciado que pues realmente nos muestra el espíritu del programa de becarios de la legación con la Academia de San Carlos y aquella de San Luca. Si la paz extiende su benéfico manto sobre este país privilegiado, si los jóvenes siguen con entusiasmo los estudios que en todas partes les convidan para instruirlos, ¿qué será este hermoso país de aquí a algunos años? La morada de la felicidad. Eso nos dice. También informa, bueno, que ya regresó Primitivo Miranda, quien ha estudiado muchísimo la doctora, ¿no? Cargado de sus pinturas, ya regresó a la Ciudad de México. Y bueno, también que otra figura que siempre, muy constantemente le escribe a Montoya, que es el escultor Manuel Vilar, que tiene que hacer 8 santos para la Catedral de México. Aquí ilustro esta filmina con un cuadro que se adjudica a Cordero, que se encuentra en Chihuahua, y que nos muestra este espíritu rafaelita, que es lo que están deseando aquí, como vamos a ver en pocos minutos. ¿Qué tareas hacía Juan Cordero durante y después de la Revolución Romana? En este momento quiero, digamos, continuar 3 filones de investigación. Uno, el de la doctora, precisamente, en su obra sobre Primitivo Miranda, donde nos muestra cómo la influencia de la política es grandísima, es capital para entender el arte decimonónico. Por otro lado, la monografía clásica de Charlotte, Mexican Art and the Academy of San Carlos, donde vemos cómo Giovanni Silvagni y Pelegrín Clavé fueron los 2 canales para llevar el arte rafaelita, es decir, este arte que se había venido descubriendo en las primeras décadas del siglo XIX, por ejemplo, por el pintor alemán aquí de Roma también, Federico Overbeck y otros tantos, llevar este renacimiento de la pintura renacimental a México. Esto nos lo proponen ellos 2. Y por otro lado, también pues ampliando lo que conocemos de Inmaculada Rodríguez Moya en su obra sobre el retrato en México, quien sobre todo enfoca el papel que tuvieron Francesco Cogetti y Francesco Podesti, ambos pintores que van a defraudar a México. A ellos se les encargan obras, se les ofrece, bueno, en el caso de Cogetti, en el 44 la dirección de la Academia de San Carlos, y las obras primero no las hacen, y el puesto en México de plano no lo niegan, no lo aceptan. Pero bueno, son personajes que están presentes, digo, independientemente del, ahora sí que mal resultado. Sí,
vemos en el número 260, en lo que viene siendo la busta 260 en el folio 54 recto, nos encontramos una lista que le envía Juan Cordero a nuestro otro personaje, José María Montoya, el 15 de junio de 1848, diciéndole qué cuadros manda para la Academia de San Carlos, 6 retratos, una anunciación, la misma que vemos en el flyer de este conversatorio, el Moisés con Aarón en el Monte Oreb. Aparte, un sujeto popular de Sorrento, un sujeto popular albanés, 2 veces la Madonna de la Medaglia, copias de apóstoles de quién, de Rafael Sanzio, por supuesto, otra copia del violinista de Rafael, que es el que se encuentra actualmente en el Palazzo Doria Pamphili, 2 veces el interno de Cappuccini, una Santa Rosalía y 10 estudios de cabezas. ¿Qué encontramos en el siguiente sobre, en la busta 261, en el folio 101R? Pues el reporte que hace Clavé a José María Montoya, prácticamente un año después, el 12 de junio de 1849, diciéndole, hará cosa de un mes que llegaron las obras de los pensionados, y al momento don Javier Echevarría, quien fuera presidente de México, banquero, y bueno, quien muchas veces lleva la logística de este proyecto, me convidó junto con mi compañero el señor Vilar a verlas a su casa, donde se abrió el cajón, donde vienen todas estas obras, también la Anunciación que vimos. Las del pensionado Juan Cordero me gustaron bastante. He notado un muy marcado adelanto de las primeras a las últimas. El cuadro de Moisés, también ya lo mencionó el embajador, es muy superior al de la Anunciación. Este mismo adelanto observo en los retratos, de modo que si se sigue adelantando, así se hará un gran artista. ¿Quién? Juan Cordero. Aquí todavía hay, como sabemos, luego hay esta diferencia motivada también por visiones políticas entre Clavé y Montoya, pero aquí todavía, entre Clavé y Cordero, pero aquí todavía Cordero es el gran alumno de la academia. 1848, el 3 de diciembre, Montoya deja Roma por la revolución que estalló a raíz del asesinato del primer ministro Pellegrino Rossi, y pues huye entonces Pío IX a Gaeta en la carreta del embajador bávaro Carl von Spaur, por cierto, muy amigo del embajador mexicano Ignacio Valdivieso. Y la situación empeora de día a día, así que él se ve obligado a dejar la ciudad eterna, así se lo escribe a Valdivieso, que en aquel momento se encuentra en París, y quedan aquí realmente los pensionados solos, junto con pues poca gente realmente. En ese sentido le escribe Ramón Agea a Montoya en enero del 49, es decir, en medio de la revolución. Muy señor mío, he recibido su grata con fecha del 23, donde va la orden con la beca, con la pensión de los 490 pesos que cubren abril y mayo. Le entregué al señor Silvani recogiendo el recibo, aparte del dinero que le debía, que queda en poder de Cordero. Para no encontrar dificultades en el pago de nuestras pensiones en país, desearíamos nos mandase un certificado de haber sido pagados hasta el mes de mayo inclusive. En el correo había varias cartas, pero Cordero le hablará a usted de ellas. Suplico a usted que etcétera, etcétera. Es decir, Cordero es realmente quien lleva todos los becarios a la legación y viceversa, ¿no? Que besa su mano, etcétera. Ramón Agea. Nuevamente, un par de meses después, la ciudad la conquista el general Oudinot con las tropas francesas en julio. Vemos cómo Silvani ya va concluyendo su cuadro y parece que está a punto de entregarlo cuando se le pide. Sin embargo, días pasados, así le escribe Cordero a Montoya, cayó una bomba cerca de su estudio y está temeroso de que otra venga a consumar la obra. Es decir, casi que se va el cuadro que pidió la Academia de San Carlos en el bombardeo. Mis compañeros Agea, los 2 hermanos, me han entregado la cantidad de 90 pesos por mis 2 pensiones. Lo mismo ha hecho el señor Silvani y los demás que quedan en mi poder.
¿Qué ocurre en estos bombardeos? Pocas semanas más tarde nos cuenta Valerio Rariche que él se ve obligado a tener siempre la bandera de la legación, nuestra bandera mexicana, sobre sus ventanas para que no lo bombardeen. ¿Dónde vive Cordero en ese momento? Pues bueno, también lo sabemos por Rariche, en la Vía Fratina número 3. Ahí reside Juan Cordero. Esto es cerca de la Piazza di Spagna. Actualmente yo he ido a buscar la casa varias veces y ya no está. Ahora hay un edificio de los años 30 en la Vía Fratina número 3. Y pues tenemos quienes son en ese momento los pensionados, que son Cordero, los Agea, Tomás Pérez y Felipe Valero, todos ellos, por cierto, retratados por Juan Cordero y ahora en la Ciudad de México. Por último, bueno, esperan siempre que Silvagni entregue, que entreguen los demás pintores, luego se enferman también de vez en cuando, eso sucede a Juan Cordero en el otoño del 49, como le escribe a Montoya y como vemos nuevamente en la busta 261. Hace 35 días que estoy malo y esto me ha impedido de contestarle a usted a su debido tiempo, como también de visitar a los señores Coghetti, Poresti y Silvagni, para enterarme del estado de los cuadros como usted me encarga. Posteriormente, prácticamente medio año después, en 1850, también lo vemos en estos documentos, le envía Cordero a Montoya la nota con lo que acaba de remitir a la Academia de San Carlos de México. Un cuadro que lleva la destrucción de Jerusalén de Silvagni, obra del caballero Silvagni, e igualmente Colón en la corte de los Reyes Católicos, aquella célebre obra del Munal que también vimos ahorita de él mismo. Aquí pues vemos la destrucción de Jerusalén, efectivamente llegó a México y bueno, ahí está. Y en ese sentido les quiero agradecer mucho su atención para conmigo y su paciencia igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ignacio García Lascurain-Bersthoff por esta brillante investigación que ha realizado en los archivos vaticanos. Yo acotaría dos cosas. Una, la legación mexicana estaba ante el papado, pero también ante los estados pontificios. Tenía la dualidad que tenemos ahora. Somos una embajada ante el Papa, que es la cabeza de la iglesia, pero también ante el Estado Vaticano. En ese entonces estaban todos los estados pontificios hasta el año de 1870, en que se integra como país Italia. Se va unificando y finalmente se integra. Y la otra cuestión que quería acotar es que en este elogio que nos da el doctor García Lascurain de Peregrín Clavé hacia Juan Cordero, bueno, resulta que años después se enfrentarían por la dirección de la Academia de San Carlos, la más prestigiada de México en materia de pintura, escultura y arquitectura. En este marco, bueno, pues Peregrín Clavé gana presentando una obra que realmente pues empataba o quizás superaba por poquito la mejor que había presentado Juan Cordero, pero Juan Cordero tenía la bandera del nacionalismo. Él decía, ¿por qué la Academia de San Carlos no debe presidirla a un mexicano y no a un español? Pero bueno, Peregrín Clavé ya había estado años en México, como se acaba de demostrar, de tal manera que conocía perfectamente la idiosincrasia. Pero vamos a hablar ahora de la obra de Juan Cordero. Vamos a escuchar a la doctora Angélica Velázquez Guadarrama, directora de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Nos habla justamente de la obra, pero también de parte de la vida del pintor Juan Cordero. La doctora Angélica Velázquez Guadarrama es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora y directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora de arte europeo y mexicano del siglo XIX en la UNAM, así como en otras universidades nacionales y extranjeras en España, Francia y Perú. Ha curado diversas exposiciones sobre el arte del siglo XIX en el Museo Nacional de San Carlos, el Museo Nacional de Arte y el Palacio de Iturbide. En 2018 curó la colección de pintura del Banco Nacional de México, que se presenta en el Foro Valparaíso en la Ciudad de México. Es autora de numerosos artículos sobre la escultura y pintura del siglo XIX y es autora también de los libros
representaciones femeninas en la pintura del siglo XIX en México, Ángeles del Hogar y Musas Callejeras, Primitivo Miranda y la construcción visual del liberalismo, y la colección pictórica del Banco Nacional de México, siglo XIX. Doctora, muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, embajador. Bueno, antes que nada quiero agradecer esta invitación al embajador de México ante la Santa Sede, al maestro Alberto Barranco Chavarría y también al licenciado Pedro Ludwig Barragán por todas las gestiones para que se llevara a cabo este conversatorio, estas conferencias. Bueno, pues yo voy a tratar efectivamente de hablar de una manera muy, muy reducida, porque la producción de Cordero es muy vasta, sobre su trayectoria artística y también sobre la importancia de Cordero o su papel dentro de la historia del arte mexicano. Bueno, él va a nacer en 1822 en Tezuitlán, que en ese momento no pertenecía al estado de Veracruz, de un padre comerciante. Se van a trasladar a la Ciudad de México y va a empezar a tomar clases en la Academia de San Carlos antes de su reorganización, antes del decreto de reorganización de 1843 que va a expedir Santana, y que es lo que va a permitir, junto también con la asignación para que la Junta de Gobierno de la Academia administrara la lotería, van a tener con esto los recursos para poder llevar a cabo muchos de los puntos de este decreto de reorganización, entre ellos la venida de 6 profesores extranjeros para renovar los planes de estudios en la Academia de San Carlos. Pero Cordero llega antes de esta reorganización, de este proyecto. Va a encontrar una academia todavía pues con todos los estragos que había dejado las guerras de independencia, con muy pocos recursos, ¿no? Con pocos maestros también, con pocos elementos, sin becas, etcétera. Pero y ahí va a tomar clases con Miguel con Mata, y pronto, bueno, va a acariciar este sueño de todos los artistas, sobre todo de los de la primera mitad del siglo XIX, pues de tener una estancia en Roma, de ir a la capital de las artes, de ir a conocer, bueno, todo ese, no solamente lo que ofrecía Roma, pues prácticamente era un compendio, ¿no? De toda la historia del arte, desde el arte antiguo, el arte románico, el arte medieval, el arte del Renacimiento, el arte del Barroco, y en el siglo XIX ya, bueno, con las diferentes tendencias también estéticas, entre ellas el nazarenismo y el purismo. Entonces, bueno, va a viajar por su cuenta a Roma antes, y ya estando en Roma con los primeros envíos, la familia de Cordero, el padre de Cordero, se va a dirigir a la Junta de Gobierno de la Academia para que de las 6 pensiones que tiene la Academia por decreto dar a estudiantes mexicanos para que se vayan a estudiar a Roma, una de ellas eran 2 de pintura, 2 de escultura y 2 de arquitectura. Entonces decidieron dársela justamente a Cordero, que ya se encontraba en Roma, igual que Miranda, aunque Miranda había llegado de otra manera. Había un grupo, digamos, de protectores de las artes que habían hecho una especie de vaquita, y con esto mandaron a estudiar a Miranda a Roma. Entonces, bueno, decidieron, si ya están estos 2 mexicanos en Roma, démosles a ellos estas 2 pensiones de pintura, y solamente se abrió el concurso entonces para 2 plazas para arquitectura, que ganaron los hermanos Agea, y 2 para escultura, que ganaron Tomás Pérez y Felipe Valero. Bueno, esta academia se encuentra en la Academia de San Lucas de Roma, a donde llegó a estudiar Cordero, y en estas academias, digamos que él ya no era tan joven. En ese momento, por ejemplo, los alumnos a la Academia de San Carlos ingresaban alrededor de los 12, 13 años y estudiaban ahí 10 años, salían a los 21, 22, 23 años. Cordero para este momento, cuando se va en 44, pues ya tiene 22 años, es decir, no es nada joven
para empezar con esto, pero bueno, sus dotes, sus buenas dotes, le van a hacer ganar, por ejemplo, varios premios en la Escuela del Desnudo, que pertenecía también a la Academia de San Lucas. Y luego de ahí los alumnos, ¿no?, que estaban en la Academia de San Lucas, daba todas estas clases de dibujo, como en general las academias europeas, la mexicana de San Carlos va a funcionar de otra manera, y luego iban al taller de un artista. Entonces, Juan Cordero decide ir al taller de Natale Carta y estudiar con él ahí. Y bueno, va a ser como una muy buena decisión. Este es el Moisés Rafidín, en Rafidín, que va a ser una de sus primeras obras, que son todos estos temas del Antiguo Testamento, muy del gusto de la escuela nazarena, que se va a desarrollar en Roma, ¿no? Y que va a ser uno de los, digamos, uno de los movimientos estéticos con el que la Academia de San Carlos, que estaba gobernada, digamos, por la intelectualidad del grupo conservador, sobre todo en la década de los 50, se va a ver perfectamente reflejado en esto, por diferentes razones políticas, religiosas y estéticas. Y esta es una de las, también de las primeras obras que es considerada, bueno, donde se ve claramente la influencia del purismo, ¿no? Esta idea de unidad y simplicidad de la que tanto hablaba Tommaso Minardi, que va a ser uno de los teóricos principales de esta corriente estética. Bueno, se ven claramente representados en esta obra la salutación angélica, ¿no? Con la Virgen María, esta luz también como sobrenatural que está ahí, el gesto, el movimiento también de las manos de la Virgen, del mismo ángel que le lleva el anuncio de la encarnación con la Azucena. Y son estas obras que Cordero manda a la Academia de San Carlos, que ya hasta para este momento ya Clavé y Vilar ya llegaron, ya fueron los profesores escogidos en Europa para ir a renovar las clases a San Carlos en México, y ellos van a organizar una serie de exposiciones a fin de cada año, como se hacía pues en las academias, tanto en Roma, donde ellos estudiaron, pero también pues desde el siglo XVIII en la Academia Parisina, para que los maestros y los alumnos mostraran como sus adelantos, ¿no? Sus obras más importantes, aunque también invitaban artistas que no pertenecían a la academia. Y entonces estas obras que manda Cordero se van a exponer ahí en estas muestras que se hacen a final de año, en diciembre generalmente, y este cuadro va a tener inmediatamente un gran éxito, va a servir como modelo pedagógico y va a ser copiado numerosísimas veces por los discípulos de la academia que se quedaron, bueno, que estudiaban en México. Bueno, otro tema de los muy importantes que hizo Cordero en Roma, como todos los artistas extranjeros que llegaban a Roma, del norte de Europa y de todas partes también de Europa del Este, etcétera, se van a sentir atraídos por la representación de las campesinas italianas, que es un tema, es un tópico muy importante, tanto en la literatura, sobre todo en la literatura británica, en la literatura alemana, ¿no? De ver en estos grupos sociales, en estos campesinos de la ciudad de Roma y sus alrededores, pues diferentes cosas, ¿no? Algo que les atraía mucho, pues era la manera en que habían conservado sus tradiciones religiosas, su vestimenta también, su espíritu religioso. Y por otro lado, otros intelectuales veían también como que el tipo físico de la antigüedad romana se había perdido, y así lo dice también un artista mexicano, se había perdido entre la aristocracia, pero se hallaba intacto entre los campesinos de Roma y sus alrededores. Entonces, de ahí como buscarlo como un tema del arte. Uno de los artistas que trabajó mucho este tema fue Leopold Robert, que de alguna manera sacó, digamos, todos estos, sobre todo a las campesinas romanas, y las representó con todos los elementos
ideales, ¿no? Como grandes señoras, como grandes matronas, pensemos por ejemplo en la Mona Lisa, por poner un caso así muy extremo, y entonces buscó esta manera de ennoblecer a estas campesinas italianas a partir de todas estas estrategias plásticas como la composición piramidal, ¿no? Que podemos ver aquí, triangular. Son además personajes también que van como muy limpios, van con todos sus trajes típicos, están haciendo también actividades que tienen que ver más bien como con el recreo, con la fiesta, con la celebración también religiosa o algunas otras celebraciones campesinas, y no directamente con el trabajo, o sea, no se les representa trabajando. Entonces, bueno, aquí tenemos esta que es un traje albanés. De hecho, llama la atención como el título del cuadro hace referencia justamente al traje, ¿no? O sea, tiene también como este sentido etnográfico, que es lo que interesa. Y luego está, bueno, esta representación, les quise traer esta también de Natale de Carta, para que vieran también como la manera en que Cordero retoma esto, ¿no? Para hacer, por ejemplo, en el traje e incluso también en el colorido, para representar a sus campesinas. Aunque bueno, esta parece también es una pintura que también trabajó Taterescu, que es un pintor rumano que fue compañero de Cordero en Roma, que era pues una ciudad muy cosmopolita, donde se encontraban los artistas que iban de todas partes del mundo, ¿no? Y que va a conservar como esta calidad justamente hasta la década de los 60, ¿no? Hasta la unificación de Italia. Bueno, este es otro tema también de campesinas romanas, aunque en realidad parece que se trata del retrato de María Bonanni, que era una de estas modelos con la que Cordero tuvo cierta relación más íntima. De hecho, ella, luego cuenta un historiador, va a ir a México y se va a quedar a vivir en México. Pero bueno, es esta relación, por ejemplo, aquí en un paisaje, son estas visiones idealizadas de campesinas. En el anterior es una mujer que toca la pandereta, que seguramente está vinculado a una festividad, y en este caso tenemos, por ejemplo, esta mujer en traje de Neptuno, pues que lo que está haciendo es recogiendo flores, ¿no? Y como les digo, no está representada en un momento de trabajo o de fatiga. Este tema, bueno, lo trataron absolutamente todos los artistas, tanto los mexicanos, Salvador Ferrando, Pina, Rebull, Gutiérrez, todos los artistas que estuvieron en Roma pintaron campesinas romanas o napolitanas también, y también todos los artistas del resto de Europa que estaban ahí. Bueno, yo creo que una de las atribuciones o de las aportaciones más ricas de Cordero a la historia del arte y sobre todo a la historia de la pintura mexicana, pues son su serie de retratos. Desde muy, muy joven dio muestra justamente de sus grandes habilidades para el retrato. Aquí están estos 3 retratos que hizo entre 1846 y 1847, donde el primero a la izquierda es su autorretrato, el de en medio es el retrato de sus compañeros pensionados Tomás Pérez y Felipe Valero, y el del extremo derecho es el retrato de los hermanos Juan y Ramón Agea, también pensionados por la Academia de San Carlos. Nos llama la atención siempre que no haya representado, por ejemplo, a Miranda, con quien parece que tuvo una gran amistad. Y esto nos habla también, bueno, por un lado como del compañerismo entre estos 6 mexicanos estudiando en Roma a finales de la década de los 40, de 1840, y este registro, de alguna manera, que Cordero hace de estos personajes. Bueno, también a su vez Tomás Pérez le va a hacer, así como él hace el retrato, Tomás Pérez, el escultor, le va a hacer también un busto, donde lo tenemos aquí desde varios puntos de vista, que es su perfil característico, el símbolo de las artes por este lado, una paleta para dar cuenta justamente de su oficio como pintor, y luego la dedicatoria
en este otro lado del busto. Bueno, aquí Juan Cordero no se representa como pintor, no hay absolutamente ningún elemento que nos diga que se trata de un artista o de un pintor, no hay pinceles, es un fondo neutro, no sabemos exactamente dónde está puesto, pero se representa como un gran caballero, muy bien vestido, a la última moda, también en una composición piramidal, y algo que llama mucho la atención es como esta luz, ¿no? Que viene como de dos partes, no hay como una fuente de luz única, está la luz de la parte de atrás, que es generalmente esta luz que suele acompañar, por ejemplo, en la pintura religiosa, pues a los santos, pero por el otro lado hay una luz que viene como de la parte izquierda y que refleja, ¿no? Que llega sobre la mitad de su rostro, que está con un tipo de luz, y a la derecha tenemos otro tipo de luz, ¿no? Más oscuro. Ahora, si nosotros analizamos el cuadro, hay como 3 elementos que nos llaman la atención. O sea, entre un fondo neutro, pardo, oscuro, luego su mismo traje oscuro también, el abrigo, la capa que lleva encima, que también es oscura, el sombrero de copa, ¿no? Sobre el que sostiene la mano izquierda, que también es se refleja ahí la seda, pero es también negro. Bueno, sobresale justamente su cabeza, ¿no? Su perfil y las manos. Las manos en una posición también totalmente aristocrática y que, bueno, difícilmente podríamos saber que aquí se trata de un pintor que, bueno, aunque tenía su sueldo como secretario en la legación mexicana en Roma, recibía solamente 45 pesos de pensión, que apenas si les alcanzaba para vivir a los pensionados, ¿no? Entonces, pero en este sentido, pues el autorretrato es muy importante porque es la manera en que el artista quiere ser visto por los demás. O sea, él mismo está formando la visión que quiere que los demás tengan también de él. Y bueno, aquí vemos también ya este carácter, ¿no? Tan fuerte, esta seguridad que va a tener en su propio talento y en sus méritos. Y va a ser el retrato también, bueno, de sus compañeros pensionados de arquitectura, los hermanos Agea, pero aquí va a recurrir a otra, digamos, a otra tradición estética que viene como del Renacimiento. Pero bueno, vamos a ver primero ahorita cómo va a presentar también a los arquitectos muy bien vestidos, muy elegantes, con sus botones de oro, con sus chalecos de seda y de terciopelo. Realmente, como le hubiera gustado a la academia, a la Junta de Gobierno, ver a sus pensionados en Roma, diligentes, aplicados, y en la parte inferior, ahí sí les va a poner todos estos elementos que los asocian con la arquitectura. Un compás, una pequeña hoja de acanto, este libro que seguramente es un tratado de arquitectura, el Vitruvio, creo yo, y luego debajo de esta hay un dibujo también sobre una columna que está cubierta por el libro, pero que abajo se alcanza a leer columna de la independencia mexicana en italiano. Bueno, aquí incluso pueden ver también la riqueza de sus cadenas, ¿no? De sus leontinas de oro para llevar el reloj. Bueno, es muy probable, creo yo, que Cordero se haya inspirado justamente de los retratos de los humanistas que Bronzino había hecho en el siglo XVI, y donde vemos, bueno, esta especie, como si ustedes pueden ver, como de máscaras, ¿no? Que tienen los arquitectos, ¿no? Donde no podemos ver muy poco como de su sensibilidad, de su personalidad. Hay una especie como de autocontención, ¿no? De rigidez también en su presentación, que está de alguna manera, pienso yo, sacada de los retratos que pudo haber visto en Italia de Bronzino. Sobre todo, sí me gustaría, ¿no? Que analizaran, por ejemplo, el movimiento y la posición de los dedos y de las manos. Y aquí, bueno, pues queda claramente, ¿no? Aquí que en el retrato de Ugolino Martinelli, que es este que tenemos aquí, vean como la posición de la mano, ¿no? Con el dedo índice levantado, que es la misma posición de la mano que tiene aquí
uno de los hermanos Agea sobre el tratado. Y bueno, aquí vale la pena también hacer una diferenciación entre el retrato de los arquitectos y el de los escultores. Generalmente los arquitectos venían de un medio socioeconómico mucho más alto, de clase media o incluso de clases más altas, mientras que los pintores y sobre todo los escultores venían generalmente de las clases artesanales, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, esto se marca claramente como el retrato de los escultores, bueno, en lugar de representarlos tan elegantes y con tanto lujo, no los va a representar en un vestido de trabajo, trabajando una escultura de Homero que forma la parte central de aquí, y aquí vemos pues justamente esta diferenciación de orígenes sociales, ¿no? Y bueno, era también como muy común porque los arquitectos, pues claro, estaban siempre en relación con las élites, ¿no? Ya fuera con los gobernantes, con los empresarios, etcétera, porque una obra arquitectónica pues requiere de un presupuesto que es realmente muy, muy alto, ¿no? Y que solamente con las élites se puede como llegar a hacer obras de este tamaño, a diferencia de los pintores y a veces también de los escultores. Entonces, bueno, ya no me quiero detener más, ¿no? Aquí están entonces estos escultores que están con sus herramientas también de trabajo, uno de ellos viendo directamente al espectador. Y bueno, algunos historiadores del arte como Justino Fernández han pensado que este es uno de los mejores retratos que se hayan realizado dentro del academicismo en el siglo XIX, ¿no? Y él lo dice así, por la introducción como de los tipos, pues ahora que se habla tanto como de orígenes étnicos, ¿no? Pero como de un tipo mexicano, digámoslo, mestizo, dentro de la pintura clásica. Bueno, Cordero de alguna manera podríamos decir fue el alumno como más aplicado en total durante esta época con las rentas de la Academia las rentas de la lotería que administraba la Junta de Gobierno de la Academia de San Carlos. Pues es como se pueden traer los maestros europeos, se pueden dar becas en México, se pueden comprar obras en el extranjero, como nos lo mostró la correspondencia que vimos con Montoya, y tuvo también la oportunidad de becar a 11 mexicanos en Europa durante este periodo. Y de estos 11 becarios, creo que el más diligente y el más aplicado fue Cordero, fue realmente el único, digamos, que regresó a México con una obra muy importante, que sería esta, que es el Cristóbal Colón en la corte de los Reyes Católicos, que era de alguna manera una muestra, dentro de los términos académicos no me quiero tardar ya mucho, pero era una gran obra de historia, que era el género más importante dentro de la jerarquía académica, y por otro lado, bueno, de historia moderna en este caso, que involucraba un gran esfuerzo para realizar una composición original, y por otro lado también la distribución de muchos personajes. O sea, Cordero fue el único realmente que llegó con una obra de este tamaño y de esta complejidad, ¿no? A su regreso a México. Entonces, bueno, pues tenemos aquí muchísimos personajes, un tema que de alguna manera interesaba tanto a Europa como a los países americanos, que era justamente esto ligado al descubrimiento de América, como se llamaba esto. Es una pintura bien realizada desde el punto de vista histórico. Claramente por la composición sabemos que estos que están en medio son los personajes más importantes, son los que están como rodeados de mayor espacio, de mayor amplitud, y luego tenemos ya como los otros un grupo secundario a la derecha y otros dos grupos a la izquierda. Claramente también nos queda aquí la idea de que el rey Fernando es el personaje más importante, ¿no? Y luego al mismo nivel estarían Colón y la reina Isabel. Y quedan aquí ya también todos los elementos, ¿no? De la futura conquista,
Aquí está la presencia de un fraile dominico y luego tenemos aquí la presencia también de un militar, que bueno, tendría como los rasgos de Cortés, aunque sabemos que es imposible, que no se trata de Cortés, pero representa de alguna manera también la parte militar y la parte religiosa. Y de este lado, bueno, están todos estos indígenas con estas aves exóticas, con las plumas, etcétera. Y aquí donde muchos han visto pues este perfil que se distingue fácilmente de Juan Cordero, ¿no? Representándose como un indígena, que ha dado pie como a ciertas teorías que creo que son poco sostenibles, ¿no? Como esta identificación con los indígenas o algo así, que no creo que pueda sostenerse. Bueno, me voy a ir más rápido. Y bueno, nada más quisiera decir también, quisiera decir también que, bueno, que esta obra fue como se usaba a veces en el siglo XIX y desde ahí también Cordero va a ser muy importante. Por ejemplo, porque va a encargarse también de la promoción de sus obras. No todos los artistas van a tener como estas habilidades, no solamente para crear, para tener una buena producción artística, sino también para promocionarla. Y Cordero desde Roma va a ser un gran promotor también de su propia producción artística. La va a traer a los críticos de arte para que la vean, la va a mandar a todos los espacios para que se pueda exhibir, para que el público la pueda conocer. Y el resultado, bueno, es que tenemos entonces una crítica de arte generada en Italia, ¿no? Sobre esta obra, que inmediatamente Cordero manda a México para que se traduzca y los periódicos mexicanos den a conocer el éxito que Juan Cordero está teniendo en Roma. O sea, es también en este sentido una persona que supo siempre promover muy bien su obra. Y ya no va a tardar. Bueno, y esta que también realizó en Roma, pero la anterior estaba dedicada a la Academia de San Carlos como un tributo y como un agradecimiento a la beca que había recibido durante 4 años, ¿no? Desde que se dan las becas hasta que se regresa, sale de Roma y se va a viajar, digamos, por diferentes ciudades europeas. Y luego, bueno, esto va a ser presentado en México, el Cristóbal Colón, en estas exposiciones de las que ya hablé, y va a tener, bueno, el público mexicano ya lo conoce, ya conoce a Cordero desde antes que regrese, justamente porque ha visto sus obras en estas exposiciones y la crítica de arte también se ha ocupado de ellas. Luego va a regresar ya a México y va a exponer cuando regrese este cuadro, que es un cuadro prácticamente una pintura mural. Vean cuánto mide, 320 por 460. No lo va a dar a la Academia de San Carlos, los descendientes de Cordero, la familia de Cordero lo va a guardar y ya por la década de 1940, la familia lo va a donar a la Basílica de Guadalupe. Entonces, bueno, este cuadro llega, se muestra en la academia y va a tener también como muy severas críticas, ¿no? Pero al mismo tiempo también, Cordero siempre va a ser muy polémico, al mismo tiempo va a tener también otros críticos que lo van a defender, ¿no? Con gran fuerza, como sería Felipe López y también el poeta Luis Gonzaga Ortiz. Entonces, bueno, paso de esto, pero sí quisiera decir, bueno, otra vez se trata de un tema histórico, en este caso de histórico religioso, y es un cuadro también de gran formato, que es algo también, pues, que había sido como poco visto, porque aunque la pintura histórica, en su versión ya sea de mitología religiosa o de historia moderna, pues son cuadros de formatos muy grandes, pero esto de alguna manera rebasaba cualquier cosa también que se hubiera visto en México, ¿no? Son como las novedades que hace. Entonces, bueno, pensando en que es un pensionado que ha tenido mucho éxito en Europa, pensando también en que es un gran artista,
José Bernardo Couto, que entonces era el director, el presidente de la Junta de Gobierno y el director general de la Academia de San Carlos, cargos que eran por otro lado también honoríficos, le ofrece un puesto de una plaza de subdirector de pintura que en realidad no existía, pero pues que él lo crea para incorporar a este joven pensionado al claustro de profesores. Pero bueno, Cordero lo rechaza, ¿verdad? Y dice que no pasó los mejores años de su vida en Roma estudiando y oyendo además también como pues muchas lisonjas sobre su obra para ahora venir a estar bajo el mando de Pellegrín Clavé, ¿no? Y bueno, todo esto ya había estado ventilado en la prensa, ¿no? Porque entonces en la crítica se decía, pues, ¿quién es mejor artista? ¿Si es Clavé o es Cordero? ¿Quién debe de ocupar también la dirección? Y bueno, como era una época de muchísima politización, la década de los 50, es cuando se polarizan las posturas entre conservadores y liberales, en realidad es cuando se crea ya un grupo liberal y un grupo conservador, después de la intervención norteamericana. Esto se va a tomar como una bandera política, ¿no? O sea, los conservadores, los intelectuales conservadores que forman parte de la Junta de Gobierno, se van a ver como los defensores de Clavé de alguna manera, y luego todos estos liberales que escriben en los periódicos van a tomar la bandera, digamos, también del nacionalismo para que Cordero sea quien ocupe esa dirección. Entonces, bueno, no se hace, Couto lo lamenta mucho, y entonces Cordero no se queda quieto y va con Antonio López de Santana, se da a conocer por él, ya sabemos que era también como muy bueno para las relaciones públicas, y entonces le hace este retrato ecuestre, ¿no? Con el que Santana queda verdaderamente complacido, ¿no? Lo retrata justamente aquí, o sea, de ahí también como su gran capacidad como artista para escoger justamente la tradición conveniente para cada uno de los retratos, ¿no? Así como toma la tradición renacentista del retrato de los humanistas para representar a los hermanos Agea, aquí toma la tradición justamente del retrato ecuestre de los grandes monarcas de la historia o de los grandes generales de la historia, desde Napoleón para atrás, ¿no? Todos los demás. Y es un cuadro que ahora está, no sabemos dónde está, lo representa bajo el castillo de Chapultepec, comandando también a sus tropas, y en fin, bueno, Santana queda encantado e inmediatamente manda una carta a la Academia de San Carlos para que sin concurso ni nada lo nombren director de la Academia de San Carlos. Pero bueno, esto ya es una historia, la historia sigue complejizándose muchísimo. Santana ya tiene que salir a sus campañas del sur por la revolución de Ayutla, y luego tiene que salir escondido, huyendo de Palacio Nacional. Entonces, pues ya no hay de alguna manera esto que estaba causando como tanto terror en la academia de que se fuera Clavé, porque la verdad era que era muy querido por sus alumnos escriben cartas también en los periódicos apoyándolo, y en fin, se hace verdaderamente una gran polémica en la prensa, ¿no? En la esfera pública. Cordero no queda contento con esto, y entonces hace el retrato también de la esposa de Santana, de Dolores Tosta, y también para ahí utiliza la tradición del retrato áulico, es decir, es como si estuviera representando a una reina, a una monarca, ¿no? La representa en Palacio Nacional, aquí por la ventana se alcanza a ver la torre poniente de la catedral, hace un uso también como muy peculiar, ¿no? De los colores primarios, al juntarlos sin ninguna degradación, aquí el rojo, la cortina, el azul, el sillón y luego el amarillo del vestido, ¿no? Están como juntos los tres primarios y están totalmente como saturados y brillantes también. O sea, hay una gran audacia cromática en este retrato. Y como podemos ver, bueno, la representa, vean, como una especie de corona donde está el águila nacional, que sería pues tal cual, representada como la reina de México, ¿no? Y las mismas flores tienen los colores del lábaro patrio,
¿no? Y una posición también totalmente hierática y con el lujo, digamos, las alfombras, las porcelanas, etcétera, pues que debían acompañar un retrato como este. Aquí se puede ver más fácilmente la corona. Y bueno, creo que ya voy muy, tengo que apurarme. Bueno, finalmente, pues ya se va Santana, no logra tener lo que él deseaba, que era la dirección de pintura en la Academia de San Carlos. La prensa, bueno, ya los hizo como grandes enemigos, por un lado Clavé y por el otro lado Cordero. Y él entonces va a empezar a hacer otro tipo de cosas que no se habían hecho, bueno, a dar continuidad a la pintura mural, que en México es de larguísima data, ¿no? O sea, si pensamos como en toda la pintura mural del México antiguo, del México prehispánico, pues además de Bonampak, de Cacaxtla, también tenemos vestigios de pintura mural en muchas otras culturas, ¿no? En la zapoteca, en la mixteca, en fin. Y esto se continuó en el siglo XVI, ¿no? Con todos estos conventos que estaban llenos de murales, los patios. Se continuó también en el siglo XVIII y también en el siglo XIX. Y entonces, bueno, él va a hacer esta pintura mural que para un pintor académico era como el máximo logro que podía tener en su carrera, o sea, tener un encargo de pintura mural. Entonces, bueno, va a pintar este tema que es Jesús entre los doctores en el convento de Jesús María en la Ciudad de México, que de alguna manera va a estar tomado también de este mismo tema que hizo Vincenzo Morani, ¿no? Que estaba también en Roma y que, bueno, de alguna manera pudo haber conocido. Pero la gran obra mural que va a realizar va a ser en la capilla del Cristo de Santa Teresa, que era una capilla que había construido, bueno, González Velázquez, que había pintado Rafael Gimeno y Planes, que había sido también director de pintura de la Academia, y en 1845 hay un temblor y entonces cae la cúpula con todas las pinturas de Gimeno y hay una junta para la restauración de esta capilla y nombran entonces ya a Cordero como el pintor que va a realizar todos los murales de esta cúpula. Es una cúpula magnífica realizada por Lorenzo de la Hidalga y que Cordero no va a dejar como ni una parte sin pintar, ¿no? Aquí la vemos recién restaurada, en el centro está Dios Padre y está rodeado de las 7 virtudes, la fe, la esperanza, la caridad. Y luego vamos a tener también la fortaleza, la prudencia, la templanza, la justicia, ¿no? Él en el centro. Y aquí tenemos como otra vista. Las pechinas también las pintó él, a excepción del San Mateo, que sí se había conservado y que era original de Rafael Gimeno y Planes. Y bueno, va a ser también en el ábside y en todas las partes, va a ser pues toda esta enorme pintura mural. Se va a ayudar con ello de Primitivo Miranda, que van a firmar también juntos aquí en la cúpula. Y va a tener también, como siempre les digo, sus obras van a ser polémicas, como sus detractores, y al mismo tiempo va a tener también sus apologistas, pero bueno, no se le pueden negar, digamos, que va a resucitar como esta gran tarea de la pintura mural, ¿no? A mediados del siglo XIX, y luego también va a decorar con el tema de la Asunción la capilla, la cúpula de la iglesia de San Fernando, que ha sido recientemente, yo no sé si destruida o solamente pintaron encima de la cúpula, con el tema de la Asunción también de la Virgen. Entonces, bueno, con esto de alguna manera, pues le ganaba totalmente a Clavé, digamos, en la carrera. Si les digo que para un pintor de historia, el logro máximo, bueno, el ejemplo mayor, pues es la Capilla Sixtina, ¿no? Pero el logro máximo de un artista era justamente realizar pintura mural, pues Cordero ya había hecho algo que Clavé no había hecho. Además, también Cordero había hecho algo que era justamente estos grandes cuadros de pintura de historia, ya fuera moderna
o religiosa, que Clavé tampoco había hecho, porque entre sus clases a los alumnos, que la verdad era bastante buen maestro, pero además también con todas las comisiones de retratos que tenía, pues no se daba abasto para cumplir con lo que la academia le exigía, que era que cada vez que firmaba un contrato con la academia tenía que entregar una obra original para la colección de la academia. Aquí todavía la podemos ver en color, todavía ya, bueno, bastante deteriorada, pero bueno, se podía ver. Y un día que regresé ya estaba pintada, o sea, no sé qué pasó, toda de amarillo. Bueno, hacia 60 se va a casar con Ángeles Socio. Este retrato de alguna manera es un retrato como de esponsales, que va a estar junto con su autorretrato, donde la representa en un rincón con su piano, sus partituras, ¿no? Con la musa, con Euterpe, con la musa de la música en el fondo, y de alguna manera pues se olvida de esta relación con la romana María Bonani. Él no va a perder la oportunidad en la década de los 60, cuando venga Maximiliano, y bueno, de todos será conocido este gusto de Maximiliano por las artes. Y entonces, después de que Carlota y Maximiliano fueran a la academia a entregar los premios de 1864 a los alumnos, solicitó al entonces director de la academia, Urbano Fonseca, un permiso para hacer una muestra individual. Era algo totalmente insólito, por eso les digo que Cordero fue como pionero en muchas cosas y también como gestor, digamos, como gestor cultural de su propia obra, también muy importante. Nunca antes en la academia había habido una exposición de un solo artista, jamás. Y de hecho no lo volvió a ver hasta la primera década del siglo XX, donde haya muestras monográficas de algunos artistas pensionados, ¿no? Entonces, bueno, aquí Cordero otra vez volvió a hacer algo que jamás se había hecho. Y entonces, pues el director le dice que sí, que claro, que tiene los espacios, y rápidamente se anuncia en el periódico que va a haber esta exposición, como por ejemplo el retrato de Dolores Tosta de Santana. Como no quería, no es que no pudiera, no quería presentar sus obras en la academia porque ahí seguía Clavé y estaba enojado con la academia, entonces movía toda la prensa y decía, vengan a visitar a mi estudio, vengan a ver el retrato de Su Alteza Serenísima de Dolores Tosta de Santana, ¿no? Y entonces la gente iba al estudio, ¿no?, a ver su obra, ¿sí? De manera gratuita, con horarios que se anunciaban en los periódicos y todo. O sea, en este sentido sí fue como un gran, o sea, se adelantó de alguna manera o hizo todas estas estrategias que ningún otro artista había hecho antes. Bueno, esto era con la idea de llamar la atención, por supuesto, de Maximiliano, para ver si entonces, antes lo había intentado con Santana, no se le hizo, entonces ahora lo quiere intentar con Maximiliano. Entonces Maximiliano va también a ver las obras, le parece que son muy buenas, pero bueno, Clavé hizo también como otra táctica. O sea, una vez que Maximiliano terminó de ver las obras de Cordero, que parece pues que le gustaron, pero tampoco le encantaron, después de esto Pina le dijo, y ahora venga a esta sala a ver las obras de este discípulo mexicano, este pintor, este joven estudiante mexicano que está en Roma, que es José Salomé Pina. Y entonces parece que Maximiliano quedó como, le gustaron más las obras de Pina, que eran más modernas, ¿no?, que las del estilo de Cordero, que finalmente representaba el mismo estilo de Clavé. De hecho, Maximiliano tampoco fue como no le gustó tanto, digamos, el estilo tampoco de Clavé. Y bueno, durante este periodo también Cordero va a hacer una serie de retratos para lo que siempre fue muy bueno, ¿no? Pero que forman también como una de sus características. Estos cielos rojizos con estas hojas de plátano que van a formar parte, que van a ser fondos de muchos de sus retratos, que van a ser característicos de esta década de los 60. Otra cosa que va a ser característica de esta década también va a ser este gusto por el neorrococó, que es un estilo que va a retomar Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III,
¿no? Y que va a volver a poner de moda tanto en los vestidos, en los interiores, en la decoración, en la misma pintura. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar como con estos jardines, digamos, con esta naturaleza domesticada que va a servir como escenario para los personajes, pero aquí lo que hace Cordero es que esta naturaleza domesticada la tropicaliza, ¿no? Con estas hojas de plátano y estos cielos totalmente rojos. Aquí tenemos el retrato de Leonor Rivas Mercado, que fue una dama también como muy vinculada al segundo imperio, al imperio de Maximiliano, también en un ambiente totalmente rococó, no solamente por el corte del vestido, ¿no? Por el gusto, por los colores pasteles, también el tema, digamos, de la mujer recogiendo flores. Y otra característica, algo que le gustaba mucho, era justamente este juego de luces y sombras, como vimos desde su autorretrato, desde muy temprano. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, es esta sonámbula o esta muchacha con una vela prendida, pero vean, por ejemplo, cómo la luz de la vela está tapada por la mano de la muchacha, y en los dedos vemos como este reflejo rojizo también, ¿no? Sobre la mano, pero también que se va hacia el rostro, que era como este tipo de audacias que hacía Cordero, que van a caracterizar, digamos, muchísimo su obra, y por la que también va a ser muy criticado luego por toda esta corriente realista en los periódicos. Entonces, bueno, en esta muestra que hizo en la academia va a presentar 16 cuadros, y aunque él decía que solo iba a presentar las novedades, en realidad hizo como una presentación como de toda su trayectoria. Había retratos, pintura religiosa, vuelve a presentar el Moisés. Bueno, aquí tal vez se ve como mejor que ningún otro cuadro este gusto por el rococó, ¿no? Estos ambientes, les digo, que sirven como fondo para la diversión, para el paseo, para el recreo, en este caso de estos 3 niños que son los hijos de Rafael Martínez de la Torre. Y bueno, otra novedad también en esta, está equivocado, es 1865, no 75, perdón. Va a presentar también una serie de bañistas o de mujeres semidesnudas, que realmente no es que en la Academia Mexicana de San Carlos no se hubieran presentado desnudos femeninos, pero eran de artistas europeos, y de hecho eran también muy copiadas estas obras, pero hasta el momento, pues estas serían algunas de los primeros desnudos femeninos realizados por artistas mexicanos. Era un tema, bueno, que empezó a desarrollarse desde la época del Renacimiento, que en el siglo XIX va a tener como un gran florecimiento, y generalmente la estrategia para poder representar a estas mujeres desnudas, pues era representarlas como diosas de la antigüedad, o representarlas, digamos, como en otras culturas, ¿no? En otras culturas orientales o así, para tener como este pretexto, era como el pretexto mitológico, ¿no? O el pretexto del exotismo para un desnudo femenino. Entonces, bueno, en este caso el tema de la bañista, que fue un tema también muy socorrido, muy recurrido durante el siglo XVIII, va a ser también retomado por Cordero. Aquí tenemos su característico cielo rojo con sus enormes hojas de plátano, y tenemos también otra característica de Cordero, que es, vean cómo el rostro también se divide en esta luz rojiza que pareciera que le llega de frente. Pero ¿cómo es eso? Si el cielo está, ¿no? O sea, si lo rojizo lo vemos hacia atrás del personaje y no hacia el frente. Este tipo de cuestiones fue lo que hizo que la crítica de arte realista lo pusiera como en cuestionamiento, ¿no? Pusiera su arte en cuestionamiento. O sea, ¿cómo es posible que la muchacha tenga esta luz roja por el frente cuando la luz roja también está por atrás, ¿no? Era algo que no se podía explicar. Bueno, eso era una cosa. Luego, la tenemos sí vinculada al
al mundo, digamos, clásico a través de este jarrón. Y luego aquí tenemos a este fauno que está abriendo la boca y de la que sale un chorro de agua con mucha fuerza y cae también muy violentamente sobre el pie de la muchacha. O sea, en todo esto hay, por supuesto, una serie de connotaciones eróticas muy, muy claras. Y por otro lado, también esta idea del desnudo que juega también con el erotismo, porque aunque nosotros adivinamos que esa mujer está desnuda, pero en realidad no la estamos viendo desnuda, solamente estamos viendo una pierna y un brazo, ¿no? De su cuerpo. En fin, en esto que se oculta y esto que se presenta también, que es justamente en lo que está basado, digamos, este juego erótico y esta presencia también, bueno, de un fauno que es el símbolo de la lujuria. Bueno, presentó también otros desnudos femeninos, como parece que también de la mujer del Quetzal y esta también de una cazadora, que entonces vean aquí, o sea, para ver el elemento, parece ser también la misma modelo. Tenemos aquí, por ejemplo, un cupido, ¿no? Luego tenemos aquí el carcaj, en fin, está como todo este elemento clásico para poder llevar a cabo esta pintura, pues que está entre los límites de la alegoría y les digo del erotismo. En fin, también va a presentar este cuadro de la muerte de Atala, que va a estar basado también en uno de sus maestros europeos. Y bueno, ya para terminar, quiero decir que las relaciones de la familia de Cordero también con Gabino Barreda, de quien hace este retrato, que fue el introductor, más bien el difusor ¿no? de toda la teoría positivista en México, que bueno, va a ser aceptada con muchos asegúnes, pero que él va a tratar de implantar también en la Escuela Nacional Preparatoria y va a invitar a Cordero a hacer esto que, como bien nos dijo el embajador al principio, va a ser el primer mural de tema no religioso que se pinta en México. O sea, sí va a ser, digamos, Cordero nuevamente otra vez, otra cosa novedosa que va a ser, y quiero recalcar también esto, pues este mural, ¿no? Sobre una alegoría, como serán luego también los murales de muchos de nuestros artistas, bueno, que van a ser alegorías, que es el triunfo de la ciencia y el trabajo, ¿no? Sobre la ignorancia. Entonces recurre a un modelo, bueno, ya no se los quiero presentar porque ya me tardé mucho, pero un modelo también clásico basado en Angra, ¿no? Con una especie de fachada o de templo aquí clásico. Y aquí lo interesante también es cómo reúne al mismo tiempo elementos alegóricos y mitológicos, por ejemplo, con elementos de la modernidad. Y aquí es donde vemos también como este choque, ¿no? O sea, de qué manera se representa el progreso y la modernidad y cómo siguen siendo también muy usadas todas estas figuras clásicas. A ver, me voy a explicar, ¿no? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, a la representación de la historia, ¿no? Perdón, de Minerva. Luego tenemos aquí, por otro lado, a la química y aquí tenemos a la física, pero la tenemos aquí con una especie de cupido, de angelito, y luego tenemos aquí a los trabajadores, ¿no? Que están cargando, a los estibadores, a los marinos también. Luego tenemos aquí a Clio, ¿no? Con la historia, y luego atrás, ¿no? Un ferrocarril. Entonces, digamos que este maridaje entre lo moderno, entre la ciencia y por otro lado el lenguaje y el mundo también clásico, pues van a producir cosas como estas, ¿no? Como las pinturas alegóricas que podemos ver todavía en los techos del Museo Nacional de Arte y en otros edificios también públicos. Pero bueno, desafortunadamente la pintura fue destruida en 1900, según el director de la escuela preparatoria, porque estaba como muy en malas condiciones y en lugar de mandarlo restaurar, lo destruye
y ponen ahí un vitral que es el que todavía se encuentra en el descanso de una de las escaleras. Y entonces Juan de Mata Pacheco va a hacer esta réplica del mural que estaba, que es gracias a esta réplica sabemos cómo era el mural, ¿no? Que trató de ser igual que el que se estaba haciendo. Bueno, y luego Cordero va a hacer como su última presentación en la Academia en 1875, donde va a presentar varias obras pues, que va a retomar de su primera etapa, como pues la Estela Matutina, el fin, todas estas vírgenes con todos estos juegos de luces como los que ya hemos visto, y como iba a presentar también otra vez un retrato de gran formato, un retrato colectivo, que era el retrato de sus sobrinas, que eran las hijas de su hermano Manuel Cordero, que era pues un connotado abogado en la Ciudad de México, y las representa en el Castillo Chapultepec. Entonces, bueno, aquí podemos ver parte del castillo, tenemos estas hojas de plátano características de las que ya hablamos, estos cielos rojizos, tenemos todas estas luces que le encantan, ¿no? O sea, hacer en los rostros, tal vez por la sombrilla roja, bueno, aquí podemos tener como toda esta luz rojiza, ¿no? Sobre parte del rostro y el cuerpo de sus sobrinas, ¿no? Pero luego también lo tenemos acá y bueno, otra vez la crítica, sobre todo una crítica ya moderna, pensemos que ya para este momento hay un cambio de estilo, no solamente en la Academia, cuando se va Clavé y llega José Salomé Pina a ocuparse de la dirección de pintura, va a haber como nuevas propuestas estéticas, nuevas propuestas estilísticas y nuevas propuestas temáticas también. Entonces, de alguna manera, Cordero y Clavé, que se formaron en la misma tradición estética y esto, pues ya estaban de alguna manera rebasadas, digamos, tanto su estilo, su manera de pintar, y venía una nueva manera de concebir y de pintar también en la Academia de San Carlos, que estaba siendo promovida por José Salomé Pina, por el nuevo director de pintura. Entonces, bueno, la crítica se va a ensañar porque dice, bueno, pero ¿por qué amontonarlas, no? A las 4 muchachas, si debería de haber tanto espacio hacia la derecha y hacia la izquierda. Pensemos que para este momento, pues ya los pintores franceses, ¿no? Como Manet, como el mismo Courbet, tienen como toda esta representación de mujeres en los jardines, ¿no? Y donde la luz está trabajada de una manera naturalista. Y aquí, pues claramente, todas estas son luces de estudio, ¿no? Luces que él hizo, o sea, el tratamiento de la luz es producto de algo que él ya sabía hacer de alguna manera de memoria. No es que se hubiera ido y hubiera observado la naturaleza y ver cómo la luz trabajaba sobre los cuerpos, los rostros, los vestidos de las modelos. Y con esto, bueno, con esto ya termino mi presentación. Y bueno, si quisiera nada más para resumir, bueno, que quedaran claras como las aportaciones, digamos, que hizo Cordero a la historia del arte, al arte del siglo XIX, ¿no? Tanto en sus estrategias de promoción, como pintor muralista, como el pintor también del primer mural de tema secular, de tema laico realizado en México, y por otro lado también como el gran retratista que fue. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Angélica Velázquez Guadarrama por este magnífico paseo que nos dio sobre la pintura de Juan Cordero, pero además nos da elementos para apreciar o para criticar en su momento esta pintura de un artista tan connotado, un artista tan importante para nuestro país, México. Yo quisiera hacer dos observaciones en torno a lo que se dijo. Curiosamente, en el caso de Maximiliano, que efectivamente, como dice la doctora, ni Juan Cordero ni Peregrín Clavé lograron alcanzar su interés. Bueno, pues ¿quién lo alcanzó? El tercero,
el que nadie sabe para quién trabaja fue Santiago Rebull. Santiago Rebull hace el retrato de Maximiliano Emperador, que está justamente en el palacio de la ciudad de Trieste, el castillo de Miramar. Ahí está en la sala tronal, de la sala del trono, perdón, de Maximiliano. Ahí está este retrato de Santiago Rebull. Y otra cosa también interesante, nada más como anécdota, la señora Torres Mercado era hermana del arquitecto Torres Mercado, que es el constructor del el Ángel de la Independencia, la columna de la Independencia de México. Perdón, Rivas Mercado, hermana, esposa, perdón, de Torres Adalid. Ignacio Nacho Torres Adalid se conocía como el rey del pulque. Era el que tenía la mejor hacienda pulquera del país y la mayor cantidad de pulquerías que había en la Ciudad de México. Entonces, el rey del pulque decide hacer una casa que todavía existe en la Avenida Juárez número 18. Esta casa se le encarga justamente a su cuñado, el arquitecto Rivas Mercado. Cuando estaba la casa a punto de terminar, el arquitecto lleva a su hermana a conocer los avances. No había todavía escaleras, estaba en andamio. La señora se sube al andamio para ver alguna de las cuestiones que le interesaban y que se cae. Ahí perdió la vida la esposa de el rey del pulque. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Vamos a pedirle si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, antes de que nos abandonen nuestros grandes expositores de hoy. Bueno, si no tenemos, entonces les pido nada más que nos despidamos. Vamos a agitar la mano derecha para dar por concluido este conversatorio. Muchas gracias a todos. Ya gracias. Bueno.